Personal expresando una opinión colectiva. Ahora, el editorial de Ari Lijalad en Habrá Consecuencias. Bueno, hoy es 2 de abril, hoy se cumplen 44 años del inicio de la Guerra de Malvinas, de la cual voy a cerrar el editorial con ese tema y vamos a comunicarnos en un rato con nuestra compañera Belén Bartoli, que está allá en Tierra del Fuego, que es la provincia que tiene adentro de su territorio a las Islas Malvinas, por las cuales seguiremos reclamando. Antes de eso, quiero hacer un pequeño resumen de lo que sigue sucediendo en otra guerra, que es la guerra que desataron Estados Unidos e Israel en Irán, porque no solo sigue, lleva ya más de un mes, que es una guerra de impacto global. Y ayer Donald Trump dio una conferencia y volvió a hablar del tema. Antes había tuiteado a través de la red social Truth, diciendo que el nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir un alto al fuego a los Estados Unidos. Lo consideraremos cuando el estrecho de Hormuz esté abierto, libre y despejado. Hasta entonces estamos bombardeando a Irán hasta la aniquilación, o como dicen, de vuelta a la Edad Media, tuiteó Donald Trump. Esto es de vuelta interesante porque Irán no pidió un alto al fuego. Irán dice todos los días que el estrecho está abierto, libre y despejado para todos aquellos que no bombardeen Irán y que no sean aliados a los bombardeos a Irán. De hecho, si ustedes se fijan, están transitando ya buques por el estrecho de Hormuz y está saliendo petróleo, está saliendo gas y están saliendo fertilizantes a los países que no entraron en guerra con Irán. La diferencia que generó este ataque de Estados Unidos es que ahora Irán cobra. Y encima no cobra en dólares, cobra en yuanes. Y ese es el gran tema que hay hoy en el planeta. Esta decisión de Estados Unidos de intentar torcer el desarrollo económico, político, financiero, logístico de China sobre todo, que lo está superando. Lo intenta en el único área donde Estados Unidos parecía que tenía algún tipo de superioridad, que es el área militar. Ahora parece que no, porque ni siquiera militarmente logra resolver esta situación. Y la clave de todo esto, que yo les había contado, es que Donald Trump iba a viajar a China. Iba a viajar a China en abril. Y suspendió ese viaje a China y lo pasó para mayo. Y lo pasó para mayo por esta guerra que no pudo resolver. Y que ahora, así como dijo que ya estaba resuelta, después que les daba 48 horas, después que estaba negociando, después le dijeron que no, después que le daba 10 días, ahora dice que ya terminó. La verdad que es todo un descalabro. Bueno, ayer habló Donald Trump, vamos a escucharlo un poquito. Dice, si no hay acuerdo, vamos a atacar todas y cada una de sus centrales eléctricas con mucha dureza y probablemente de forma simultánea. No hemos alcanzado su petróleo, a pesar de que es el objetivo más fácil de todos, porque no les daría ni la más mínima posibilidad de supervivencia o reconstrucción. Pero podríamos alcanzarlo y desaparecería y no habría nada que puedan hacer al respecto. Esto es interesante porque Donald Trump anuncia que va a violar todas las reglas de la guerra que hay. Que vos decís, hay reglas de guerra y hay reglas de la guerra. Hay cosas que se consideran crímenes de guerra, como por ejemplo atacar suministros eléctricos. Porque el suministro eléctrico, si vos lo atacás, hace que no funcionen, desde los hospitales hasta en Medio Oriente las plantas potabilizadoras. Entonces es mucho peor atacar un suministro eléctrico que una planta de petróleo. Pues si la gente no tiene agua, se muere toda. Y el tipo dice alegremente, y yo voy a violar todas las convenciones de guerra que existen. Esto le está generando problemas en todo el mundo. Europa le soltó la mano a Estados Unidos, ahora les voy a mostrar. Pero también le genera problemas internos en Estados Unidos, porque la lógica de Trump era America First. ¿Se acuerdan? América para los americanos, Make America Great Again. O sea, que los estadounidenses vivan mejor. ¿Qué vos decís? Es un buen título. Tiene sentido. Bueno, están viviendo peor desde que este tipo fue arrastrado por Israel a una guerra. Y ayer tuvo este intercambio con un periodista. La verdad que el laburo de los periodistas en Estados Unidos, de los que logran llegar hacia Trump y hacerle preguntas, es muy impresionante y muy digno de la profesión. Y se dio este intercambio, mirá. Le pregunta al periodista, los precios de la gasolina hoy alcanzaron los $4. Los $4. Y Trump le dice, sí, tenemos a un país ahora que no nos va a lanzar una bomba atómica en 6 meses.
Y entonces los estadounidenses se sienten mucho más seguros. Y el periodista le pregunta, ¿cuál es el plan para que baje la nafta? Y Trump le dice, todo lo que tengo que hacer es abandonar Irán. Las acciones subieron hoy, casi a su precio récord. O sea, el periodista le dice, pero escúchame, está subiendo la nafta acá. Para Estados Unidos es un montón. Yo sé que para nosotros estamos lamentablemente acostumbrados. Allá no sube la nafta así. Y Trump le dice, bueno, pero los salvé de que nos den un misilazo. ¿Recuerdan la historia de la pócima antidragón? El tipo que vende pócima antidragón y va y te dice, toma, te vendo una pócima antidragón, ponétela y no te van a atacar los dragones. Y bueno, el tipo se la pone y el vendedor vuelve al mes y le dice, ¿y te atacó un dragón? No. Dice, bueno, ¿viste que funciona? Y no funciona. El problema es que no hay dragones. Bueno, esto es lo mismo. O sea, Trump le quiere decir al pueblo estadounidense, te salvé de que caiga una bomba iraní en nuestro territorio. No caen bombas iraníes. No tiene forma Irán de llegar hasta territorio estadounidense. Lo que está haciendo Irán es atacar instalaciones estadounidenses en los países que tiene cerca, que también ya están un poquito podridos de haber sido arrastrados a esta guerra. Y de ninguna manera Irán está vencido militarmente. Los datos muestran eso, sobre todo porque hay una cuestión hasta económica de que cada misil que manda Estados Unidos vale como 20 palos verdes y cada droncito que utiliza Irán sale muchísimo menos. Entonces hay una cuestión hasta de estructura económica. Irán además contesta a través de sus cuentas de Twitter de sus consulados en el mundo. Es bastante interesante esto porque por un lado responde militarmente, geopolíticamente, cobrando por el estrecho de Hormuz. Por el otro juega la batalla de Trump, que es esa batalla en las redes. Mirá por ejemplo lo que publicó el consulado de Irán en Mumbai, que dice, en el Día de los Inocentes es casi poético que Donald Trump aún logre superar las bromas hablando de un nuevo presidente de Irán cuando el doctor Pezeshkian, no sé cómo se pronuncia, ha estado en el cargo todo el tiempo. Un baño de realidad, los presidentes no se reemplazan con tweets, para eso están las elecciones. Le dicen y citan el tweet de Donald Trump. Hay otro de la Embajada de Irán en Zimbabue que dice, el único nuevo régimen de Irán es el nuevo régimen del estrecho de Hormuz. Todo sigue igual que antes. Claro, porque antes no cobraba Irán por pasar por ahí y ahora cobra. Esta es la Embajada de Irán en Zimbabue. Y esto lo toma incluso medios como la BBC, que es el medio británico, que dice, Trump logró un cambio de régimen, pero de régimen marítimo. Irán se burla del presidente de Estados Unidos y cobrará peaje por el estrecho de Hormuz. La BBC burlándose del presidente de los Estados Unidos. Lo mismo publica Bloomberg, ¿sí? En este caso una agencia muy vinculada al sector financiero, que le dice a los barcos que deseen transitar por el estrecho de Hormuz se les exige el pago de una tarifa en yuanes para obtener un código de acceso secreto. Esto es lo que les decía recién, de que Estados Unidos está perdiendo incluso la batalla financiera con China. La batalla financiera con China. Y Trump hace que no ve esto. Vamos a escuchar un poquito más de Donald Trump ayer. Ahora somos totalmente independientes de Oriente Medio y sin embargo estamos ahí para ayudar. No tenemos por qué estar ahí, no necesitamos su petróleo, no necesitamos nada que tengan, estamos ahí para ayudar a nuestros aliados. Claro, el tema es que todos los aliados de Estados Unidos no le están pidiendo ayuda. Ninguno, Ninguno. Vamos a mostrar lo que es la tapa de The Economist, que es una revista espectacular y la verdad que me encantaría algún día estar en la reunión de decisión de tapa de The Economist porque serían grandes lecciones de periodismo. Y en este caso, la última tapa de The Economist había sido Trump con un gorro militar que le tapaba los ojos y decía en vez de Operación Furia Épica, Operación Épica Ciega. Épica ciega. Bueno, ahora sacan una tapa donde a Trump se lo ve fuera de foco y se lo ve a Xi Jinping, el presidente chino, con una histórica frase que se le atribuye a Napoleón, no sé si es de Napoleón, pero bueno, se le atribuye, que dice, nunca interrumpas a tu enemigo cuando se está equivocando. Y Xi Jinping con una sonrisa, sonríe poco Xi Jinping, y la verdad que es una tapa tremenda, porque efectivamente Trump se está equivocando. Porque le está subiendo el petróleo en Estados Unidos, porque le está subiendo la inflación en Estados Unidos, porque tiene el cambio de régimen lo están pidiendo los estadounidenses, no los iraníes, y porque se quedó solo. Se quedó absolutamente solo. Ayer se quejó Donald Trump de esta soledad, ¿sí? Pone el tape donde habla de la OTAN, diciendo, nadie me viene a ayudar. Bueno,
Esto es lo que le está pasando, mirá. Dice, para ser sincero, yo quería ver qué iban a hacer los de la OTAN. En realidad no lo necesitábamos. Los destrozamos por completo y lo último que yo necesitaba era que la OTAN se interpusiera en nuestro camino. Es mentira eso. Lleva días, por no decir semanas, pidiéndole a la OTAN intervención. Ayer incluso filtró a la prensa, después no lo hizo, que Estados Unidos se iba a retirar de la OTAN. Y ayer volvió a burlarse incluso de los presidentes, por ejemplo, del presidente francés Emmanuel Macron. Mirá, el tema número 13. Dice, llamé a Francia, a Macron, cuya esposa lo trata extremadamente mal. Se escuchan risas. Dice, todavía se está recuperando del golpe en la mandíbula. Y le dije, Emmanuel, Macron, nos encantaría recibir ayuda en el Golfo, a pesar de que estamos batiendo récords de eliminar gente malvada y sus misiles balísticos. Nos gustaría recibir ayuda. ¿Podrías enviar barcos inmediatamente? No, no podemos hacer eso, le contestó Macron. Podemos hacerlo después de que la guerra se haya ganado. Y entonces le dije, dice Trump, no, no lo necesito ahora. O sea, el tipo insulta públicamente al presidente francés, que no es un tipo que sea aliado de Irán ni de nada por el estilo. Ayer también le preguntaron a Trump en el tape número 15 por qué no lo apoya el Reino Unido. No, perdón, le preguntaron al primer ministro inglés. Perdón, me confundí yo acá. El tape número 15... Porque no solo Francia no está mandando tropas, el Reino Unido, Inglaterra no está mandando tropas. Y le preguntaron al primer ministro inglés, miren, dice, el presidente Trump dijo ayer que ya no acudiría en ayuda del Reino Unido. ¿Qué tan serio toma las amenazas de nuestro principal aliado? Y responde el primer ministro inglés, bueno, es muy importante que seamos claros. Ha habido mucha presión sobre mí para que cambie mi posición en relación con unirme a la guerra. Y no voy a cambiar mi posición. Así que cualquiera sea la presión o el ruido, soy el primer ministro británico y tengo que actuar por el bien de nuestros intereses nacionales. Debo decir que en defensa, seguridad e inteligencia, obviamente estamos trabajando estrechamente con Estados Unidos, como siempre lo hemos hecho. Y en relación a la planificación del Estrecho de Hormuz, por supuesto que eso implica hablar también con los estadounidenses. Así que, como digo, sea cual sea la presión o el ruido, mi trabajo como primer ministro británico es concentrarme en lo que es de interés nacional británico, y eso es lo que me ha guiado a través de este conflicto por ahora. O sea, el tipo le vuelve a decir que no a Trump. Inglaterra, que es su aliado, pero absolutamente alineado. Y también se empieza a reconfigurar el mundo, porque Trump, en esta verborragia, dijo, primero fui por Venezuela, ya lo solucioné, cambié el régimen, ahora me responden a mí. Después iba a ir por Groenlandia. Bueno, ahí no fui, pues la verdad que era territorio de la OTAN y de un país europeo, ahí frené. Fui por Irán. Y el próximo es Cuba, dijo. Bueno, también se está reacomodando el planeta, porque a Cuba acaba de llegar un petrolero ruso, porque hacía muchísimas semanas que no tenían nafta en Cuba, producto del bloqueo de Estados Unidos. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia publicó ayer esto, dice, hemos reafirmado repetidamente nuestra disposición de apoyar a Cuba en medio de las presiones y amenazas sin precedentes por parte de Estados Unidos. La llegada a La Habana del buque cisterna Anatoly Kolotkin, que transportaba ayuda humanitaria, es una prueba más de que nuestra postura sigue siendo la misma. Y están las imágenes, obviamente, de este barco que llega a Cuba, entre otras cosas, con petróleo. Y está el agradecimiento del presidente cubano, de Díaz-Canel. No sé si es un video o un tuit. Ah, es un tuit, ahí está. Gracias Rusia, gracias presidente Putin, gracias tripulantes del tanquero Anatoly Kolotkin, que al atracar en el puerto cubano con su valiosa carga de combustible nos traen la certeza de una amistad probada en los duros momentos. Como tantas veces a lo largo de la historia, seguiremos defendiendo el derecho soberano de Cuba de importar combustibles sin ningún tipo de injerencia ni presiones.
Están pasando cosas en el mundo y también publicó en X la embajada rusa en Reino Unido, que dice, es una publicación que cita a Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso. Dice, no solo Rusia, China y otros países del BRICS, sino también todos los demás centros de poder y crecimiento más o menos independientes se están convirtiendo en objetivos de una contraofensiva agresiva por parte de aquellos acostumbrados a vivir a costa de otras naciones y que se ven a sí mismos como potencias hegemónicas. Esto dijo Rusia ayer. Bueno. ¿Qué hace la Argentina? Dice, nosotros estamos al lado de Estados Unidos, al revés del mundo. Y eso nos trae problemas. Porque así como les dije que las embajadas de Irán en el mundo están riéndose de Donald Trump, la embajada de Irán más cerca que tenemos, que es la embajada de Irán en Uruguay, nos contestó a nosotros. Dice, el ministro de Exteriores de Irán condena la decisión ilegal e infundada de Argentina de atacar a las Fuerzas Armadas iraníes, calificándola de contraria al derecho internacional y alineada con Estados Unidos e Israel. Advierte que dañará las relaciones bilaterales. Esto publicó la embajada de Irán en Uruguay, acá enfrente. O sea que se acerca la cosa. Vuelvo, como todos los días, a insistirle al Congreso argentino, por favor, que le diga a Irán que nosotros no estamos en guerra. Porque Irán lo publicó en su embajada en Uruguay y lo publicó en su diario oficial, en el Tehran Times, citando al Ministerio de Relaciones Exteriores, condenando esta acción ilegal e injustificada de Argentina. Los únicos somos, ¿eh? No va Inglaterra, no va Francia, España le niega el espacio aéreo, Italia, alineada ideológicamente con Milei, pero le niega su espacio aéreo también y sus bases a Estados Unidos en esta guerra. Los únicos desquiciados en esto somos nosotros. Entonces nos contesta Irán. Bueno, ese es el capítulo guerra en el mundo. En un rato vuelvo a la guerra de Malvinas. Mientras tanto la economía no anda. Recién pasábamos con Fer Alonso las declaraciones de Caputo. Pon el tape número 23 sobre lo que dijo ayer Caputo en la Bolsa de Rosario. Tenemos que terminar de comernos el cuento que para ser competitivo hay que devaluar. Yo realmente encuentro patético ya a la gente que dice eso, lo digo con todas las letras, porque la verdad me parece casi que le están tomando el pelo a la gente. No sé si lo hacen porque les pagan o, como dice el presidente, por desconocimiento. Uso otra palabra de él, pero digo, realmente esa es la propuesta que tienen como economistas, un país que devaluó en los últimos 25 años la moneda de 1 a 1.400, ¿en serio la solución es devaluar? Me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo a todos. Bueno, se quiso hacer el gracioso y al final tapó el micrófono y dijo, me dan ganas de sacarlos a patadas en el culo a todos. El ministro Luis Caputo, que es el tipo que más endeudó a la Argentina en su historia, en el planeta. 65.000 millones de dólares nos clavó Caputo en sus 2 gestiones. Impune, porque el Poder Judicial lo protege. Ahora, ¿qué está pasando con esta decisión del gobierno? No de no devaluar, porque no es solamente una variable económica, y repito, no es que nosotros estemos a favor de devaluar. Estamos a favor de tener una moneda competitiva y de que nuestra industria, que es la principal generadora de puestos de trabajo, resista. Entonces, esa es la razón. Cuando devaluas, somos todos más pobres. Ahora, este gobierno devaluó cuando asumió. Nos hizo a todos más pobres. Y nos hizo a todos más pobres para después hacer un negocio financiero, que es el único que saben hacer Caputo y sus amigos, y destrozar nuestra industria. Lo hizo con el apoyo incluso de la Unión Industrial Argentina, de su cúpula, no de todos los que están adentro, de su cúpula. Ahora, los propios informes de la Unión Industrial Argentina te muestran que lo que apoya la conducción de la Unión Industrial Argentina destroza a la Unión Industrial Argentina. Es curioso, pero es así. Ayer salió el informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, que se lo muestro en pantalla para que vean la comparativa, ¿sí?, entre lo que sucede ahora y 2022. Está todo en rojo. Despacho de cemento, 18% abajo. El informe Construya, 30% abajo. La producción de autos, 10% abajo. El patentamiento de maquinaria industrial, 5,5% abajo. La metalmecánica, 16% abajo. Lo único que estaba arriba era la producción de aluminio, ¿sí?, de Aluar, 29%. Veremos cómo le va ahora. Pero eso es una sola empresa.
Después tenés consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios, que es un dato fundamental para saber si están produciendo. Caída del 7%. Productos de acero, caída del 7,3%. Producción de bebidas, caída del 11,5%. Y liquidación de divisas del agro, caída del 36%. Estás comparando contra 2022. Salida de pandemia. Si comparás con enero, también hay un montón de números en rojo. Hay más datos de este informe, poner el gráfico siguiente, ¿sí? Acá está desglosado también por área, por sector. Y miren la cantidad de rojos que hay de variación interanual, o sea, comparando con el año pasado, que ya fue un desastre. Miren, vehículos automotores y carrocerías, caída del 25%. Industria manufacturera, caída del 5%. Pon el siguiente. Acá también tenés la evolución de la actividad industrial. Caída del 20% en prendas de vestir. Caída del 32% en durables y semidurables. Caída del 3,2% en insumos industriales. Caída de industrias vinculadas a la cosecha 3,2%. Caída de bienes capital, de capital menos 2,5%. Esto es lo que dice el Centro de Estudios de la UIA, cuya conducción, primero con Daniel Funes de Rioja, que fue el que escribió las leyes del gobierno, y ahora con Martín Rapalini, que dejó de ser industrial para ser empresario de minería, apoyan públicamente a este gobierno, mientras el gobierno destruye a la industria. Insisto con lo de la conducción porque la UIA no es todo lo mismo, hay mucha gente ahí que no piensa esto y que intenta decir otras cosas. Pero los presidentes de la UIA han apoyado este gobierno. Esto obviamente tiene impacto en la recaudación, recién lo decía Fer Alonso, ahora lo detallamos, pero 8 meses seguidos de caída de recaudación. Es una barbaridad. 8 meses seguidos de caída de recaudación. Sigue cayendo el salario, sigue habiendo más desempleo. Por eso es ridículo el número de esta semana de que bajó la pobreza. No tiene ningún sentido. El único que dejó de ser pobre en la Argentina de Milei es Manuel Adorni y su familia. Vamos a ver un poquito qué pasó en las últimas horas en los medios. Poner el tape número 31 con Manuel Adorni, el jefe de gabinete. Pinta de prestanombres que tienen estas dos personas. Por ahí me estoy anticipando. Por ahí viene Adorni y me dice, sos un charlatán, Majul, corregite, porque no son ningunas prestanombres. ¿Cómo pudo comprar todo esto si no le alcanzaba? Y ahí aparecen las hipotecas que por ahora son difíciles de explicar con los elementos que están en la mesa. Muy bien lo que sigo. Y una persona llegada al expediente me dice, ¿y si Manuel Adorni viajó a Hawái en un vuelo privado? ¿A Hawái? Es una pregunta. Uy, el lío que vamos a tener ahora. Es una pregunta, y es una pregunta que se está haciendo la justicia federal. A ver, por cada denuncia que te hagan, vos vas a perder un funcionario de alto rango que no es imposible gobernar. Si yo estuviese en ese lugar hoy, y yo sé que soy inocente, no renuncio. Porque sería la cachetada más grande que le puedo pegar a todo el circo mediático. ¡Adorni! ¿Quién carajo es Adorni? Claro. Así que si las señoras no las conocen, le dirían que prendan la tele, que el tipo que está saliendo en todos los canales es el que dice que usted le prestó la plata. Mire qué carita. Mire la cara de matavieja. No. No sabía que terminaba así. Sí. Perdón. No lo había visto. Bueno, Manuel Adorni en todo el sistema de medios ya absolutamente roto. Porque no puede explicarlo. O sea, un tipo que era un mal panelista televisivo, cuando llega a un gobierno y de repente se compra un dedo en Caballito, una casa en un cante, se gasta $10.000 para ir 3-4 días a Punta del Este con la FLIA. No te da el blanco, Adorni, ni cerca. Ni cerca. Y una de las cosas que saltó fue la escribana, que es un dato muy interesante, porque la escribana que figura en esta compra-venta, en la cual dos viejitas le prestan $100.000 cada una a Manuel Adorni, y un colega de La Nación la llama y una dice, no tengo idea quién es. Lo que todo parece indicar, veremos qué termina judicialmente, es que hay escribanías que se dedican a conseguir lo que llaman los famosos mutuos truchos, que es gente que figura prestándote dinero que en realidad nunca te lo prestó, es una forma de justificar guita que no puedes justificar. Y el escribano le pone el gancho. En este caso, una escribana que se llama Adriana Nechevenko. Cada vez que la menciono me causa gracia porque de verdad que parece una mala de James Bond. Nechevenko.
que lo curioso de todo esto, hay dos cosas muy curiosas. Una es la cantidad de veces que Adriana Nechevenko fue a la Casa Rosada. Son 7. Esto lo descubrieron dos colegas, Sebastián Iñorieta y Ariel Sack. Yo ayer fui a chequear, pues digo, a chequear no, porque los conozco y sé que son serios, sino que fui a ver el detalle. Porque el detalle es muy interesante que se los estoy mostrando acá en esta placa. Entró estas 7 veces. La mayoría de las veces está 1 hora y se va, pero hay un par que son muy interesantes. El 19 de agosto del 24, Adriana Nechevenko, la escribana de Adorni, llegó a las 8:33 a la Rosada y Adorni llegó 3 minutos después. O sea, llegó incluso antes, se adelantó a la cita. Pero la que más me llama la atención es la del 27 de mayo del 2025. La escribana llegó a las 10:27 de la mañana y salió de la Rosada a las 9:22 de la noche. 11 horas la tuvieron ahí. Y lo curioso es que Adorni figura saliendo de la Rosada a las 5:15 de la tarde. O sea que Adorni se fue y la escribana quedó. 4 horas más. ¿Se la olvidó? ¿Se la olvidó? O, hipótesis, estaba con otra gente. No trabajaba solo para Adorni. O J. Lo que deben ser los libros de esa escribanía. Y de otro dato, que lo comentaba ayer Fer Alonso, es, si compró un solo departamento, ¿por qué la señora fue 7 veces a la Rosada? Porque para comprar un departamento tenés que ir una sola vez. Firmar. Y el otro dato interesante es que esta escribana aparece también en una causa judicial como la armadora de sociedades truchas de una banda que terminó en cana por tráfico de efedrina. Y armaban sociedades truchas con las cuales trajeron casi 10 toneladas, casi 10.000 kilos de efedrina. Y después la vendía. Vieron que ahora también está el caso de estos médicos que choreaban efedrina, decían fiestas y qué sé yo. Bueno, la efedrina es una droga muy poderosa, muy cara. Y la escribana figura en esa causa como la que les ayudaba a armar sociedades truchas a estos muchachos que traficaban efedrina. Linda escribana se consigue. ¿Viste cuando buscas escribana y le preguntás a tus amigos, che, ¿te conoces a una? Una de confianza. ¿Una de confianza? Bueno, esta es la de confianza Te preguntas, ¿para qué? ¿Para qué? Claro, exacto. Bueno, yo no conozco ninguno que haga sociedades truchas, pero se ve que en el mundo de los conocidos de Adorni eso existía. Hay algunos que lo vinculan a Santiago Viola. Santiago Viola, que sí conoce mucho de operaciones truchas, es el viceministro de Justicia. Entre otras cosas, es el que armó con la CIDE durante el gobierno de Macri una operación trucha con la cual inventaron que había un juez, el juez Casanelo, reunido con Cristina en la Quinta de Olivos. Ese señor es el apoderado de La Libertad Avanza y es el viceministro de Justicia en este momento. Bueno, voy al capítulo Malvinas porque creo que es es un poco lo que hablábamos con el excombatiente. Deberíamos hablar de Malvinas todos los días. Nos toca en general en las efemérides, hoy 2 de abril, hablar de los 44 años del inicio de la guerra, de un territorio que es nuestro, que fue invadido por los ingleses, que tiene en el sistema internacional. Eso es algo muy interesante para pensar la situación actual, porque hace 5 minutos les conté que Inglaterra le está diciendo que no a Estados Unidos, ¿no? Y decís, bueno, mirá, hay todo un sistema europeo que le está diciendo que no a Estados Unidos en su nueva guerra porque Estados Unidos lo está maltratando. Ahora, es un sistema europeo que se ha beneficiado durante 7 décadas de un vínculo privilegiado con Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial. Y Gran Bretaña ha sido uno de los grandes privilegiados, porque el tema Malvinas tiene una resolución en Naciones Unidas desde el año 1965. La resolución 2065, que obliga a Gran Bretaña a sentarse a hablar del tema. Y Gran Bretaña, con el apoyo de Estados Unidos, se ha beneficiado de este sistema internacional que no es que dejó de funcionar ahora, nunca funcionó. Solo que los que tenían mayor posibilidad de decir las cosas, tenían beneficios y privilegios en ese sistema que no era igualitario y no funcionaba. Ahora que no tienen más esos beneficios y privilegios, se quejan de que ese sistema no funciona más. Pero hacía décadas que no funcionaba para nosotros. Repito, desde el año 1965 la ONU votó, che, siéntense. Y Gran Bretaña se negó siempre. Siempre. Y todos estos países de la OTAN, que ahora decimos, qué bien los países de la OTAN que se niegan a formar parte de otra guerra, son países de la OTAN que no dicen nada de que un miembro de la OTAN tiene una base en nuestro territorio. Una base de la OTAN. Entonces, a mí me parece genial que se den cuenta y bienvenidos al tren
que el sistema post Segunda Guerra Mundial era injusto. Que lo diseñó Estados Unidos, que a Estados Unidos se lo hacía cumplir al resto, pero no lo cumplía él, y que Gran Bretaña se lo hacía cumplir al resto y no lo cumplían ellos. ¿Sí? Ahora, tenemos un capítulo de Argentina con todo esto, que es, entre otras cosas, ¿qué piensa Milei de Malvinas? ¿A quién idolatra Milei vinculado a Malvinas? ¿Y qué está haciendo este gobierno sobre Malvinas? Vamos a repasarlo un poco con este tape, mirá. Usted no puede dejar de lado la posición de las personas que viven en las islas. Se negocia con Inglaterra y se toma en cuenta la posición de las personas que viven en Malvinas. Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir, digamos, que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente que hacen bien su trabajo. O sea, y no solo admiro a Margaret Thatcher. Tuvo que enfrentar una guerra y la ganó. Negar la altura de estadista de Thatcher, ¿sí? Es como, ¿me entendés? That ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk. Couldn't believe the orders, could he? I mean, when he'd sent the message, it changed direction, and he asked ese barco era un riesgo para nuestros soldados y por eso lo hundimos. I'm sorry, what did you say? Commander Rayford Brown demanded reconfirmation, did he not? Dice que le pidieron reconfirmación. Y ella dice, yo sé cuando dimos la orden de hundir al Belgrano. Eso es información pública y sé que hundirlo era correcto. Y lo haría de nuevo. Identificado en términos históricos con Margaret Thatcher. O sea, esa mujer que de vuelta, vieron que les decía al inicio, Trump está anunciando que va a romper incluso las reglas de la guerra. Bueno, Thatcher decidió romper las reglas de la guerra y atacar un crucero y dijo que lo haría de vuelta. Y mató argentinos. Los mató. A propósito. Y lo volvería a hacer, dijo. Y lo volvería a hacer. Y Milei, que es el presidente de la Argentina, dice que tiene admiración por esa mujer que asesinó a argentinos y que volvería a asesinar a argentinos. Es muy importante esto. La historia de Thatcher es muy interesante. Hay una muy buena película en Netflix protagonizada por Meryl Streep, que hace de Thatcher, que está muy bien. Y no pasa por... O sea, está el capítulo de la guerra, que es muy interesante en la película, pero está sobre todo el cambio cultural en el planeta que generó Margaret Thatcher, una mujer que no pertenecía a la clase alta, que se hizo un lugar en la política inglesa, una convencida absoluta como Milei, de ese pequeño cuadrito, de ese pequeño cuadrante ideológico del neoliberalismo, y en el caso de Milei del anarcoliberalismo, y que lo logró. Porque decía que su tarea era cambiar la mentalidad, cambiar los corazones, cambiar las almas de los ingleses. Entonces Milei tiene admiración por esa figura que logró cambiar las almas de los ingleses. Y él cree que va a cambiar las almas de los argentinos. Ahora, los argentinos, nuestra alma está en Malvinas. ¿Cómo vas a cambiar el alma de los argentinos diciéndoles que admirás a la mujer que asesinó a nuestros héroes? Es muy impactante. No solo lo dice, sino que hay una nota en la revista Noticias que muestra que Milei, la nota es de Juan Luis González, que es el biógrafo no oficial de Milei, que Milei tiene una foto de Margaret Thatcher en su despacho. O sea, en el despacho del presidente de la Argentina hay una foto de la asesina de argentinos. Es impactante esto. Es impactante. Y también es impactante, y lo quiero poner ahora, vieron que, igual que con el caso YPF, cada declaración del presidente abona a los argumentos de los enemigos de la Argentina. Sean los fondos buitres o sean los ingleses. Los ingleses no estoy hablando como enemigos bélicos, pero tenemos un conflicto. Están choreándonos una parte de nuestro territorio. Entonces, así como cuando Milei dice expropiación ilegal, les da argumentos a los fondos buitre para decir tenemos razón, escuchen a Milei cuando reivindica la posición de Inglaterra respecto de Malvinas y dice que son los ocupantes ilegales de Malvinas los que tienen que decidir a quién pertenecen. Mirá. Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvineses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros.
Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Y por eso mismo emprendimos el camino liberador que estamos transitando, para que Argentina sea el país más libre del mundo y vuelva a tener el PBI per cápita más alto del planeta. Y a todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino. Esa es la posición de Inglaterra. Esa es la posición de la autodeterminación de los Kelpers. Que voten con los pies. La posición de Argentina es que los Kelpers pueden vivir en territorio argentino. ¿Quieren vivir en territorio argentino? Bienvenidos. ¿Quieren ser argentinos? Saquen la nacionalidad argentina. Bienvenidos. Pero ustedes no deciden si viven en territorio argentino, en un territorio que están ocupando. El territorio es argentino. No votan con los pies, que es lo que dice el presidente de la Argentina. O sea, no solo admira a Thatcher. El presidente de la Argentina reproduce el argumento de los ocupantes ilegales de las Malvinas. Entonces, hay que recordarlo, creo yo, hoy, ¿sí? Porque este hombre sigue siendo presidente de la Argentina, no va a lograr por ningún medio recuperar la Argentina. Esta noción que incluso se la escuché decir a Guillermo Moreno y un par más diciendo, bueno, ahora con el alineamiento estratégico de Estados Unidos nos va a permitir recuperar Malvinas. Mirá, no nos pasó en la guerra de Malvinas, que Estados Unidos se dio vuelta y apoyó a su histórico aliado, no nos va a pasar ahora. Y que el presidente de la Argentina, en dos temas tan importantes como YPF y Malvinas, le dé la razón a los que atentan contra la Argentina, es realmente grave. Bueno, hubo una vigilia y va a haber actos hoy durante todo el día y vale la pena. Hay un montón, si quieren ya les hablo a ustedes, hay un montón de películas como Iluminados por el Fuego, hay libros, hay un montón de material para entrarle a este tema. Hoy seguramente van a escuchar muchos testimonios. Hace un rato hablamos con uno, con Saúl Pérez, que fue tremendo porque es el hombre de aquella foto de los soldados en Malvinas leyendo los diarios. Hay otro capítulo, no quiero ahondar ahora, pero que fue el capítulo mediático, ¿sí? de un sistema de medios que fue cómplice durante toda la dictadura y durante la guerra de Malvinas. Mentía también. Hubo algo que no mencionamos hasta ahora, que fue la colecta que hubo por parte de la sociedad argentina, que los milicos se la chorearon. ¿Cómo se llamó, Fer, esa colecta? Vos te debes acordar. 24 horas por Malvinas, 48 horas por Malvinas. Sí, pero tuvo un nombre. Sí, el nombre no me acuerdo. Y seguro se van a acordar en el... Todos los famosos... La verdad que la gente participó de buena fe, ¿no? Eso también hay que decirlo. Se donaron todas las joyas, iba la gente con sus tenencias y las donaba y nunca se supo qué pasó con y se la chorearon. Y es un tema muy nuestro. Muy nuestro. Bueno, repito, hay una vigilia ahí, viajó Axel Kicillof a Tierra del Fuego. Fondo Patriótico Malvinas Argentinas, así se llamaba. Bien. Y en un rato vamos a hablar, no sé si ya la tenemos, a Belén Bartoli, nuestra compañera que fue también a estar ahí y a compartir con los veteranos de Malvinas. Es uno de esos temas que incluso son muy populares, por eso el editorial se llama Los Pibes de Malvinas que jamás olvidaré, porque fue la canción del Mundial, ¿se acuerdan? Sí. Como que está presente aún en momentos como el Mundial, que no hablamos de eso. Y bueno, Belén, ¿estás en línea? Belén Bartoli, a ver. Hola, Ari. Hola, Belén. ¿Cómo andás? ¿Dónde estás? Hola, Ari.